poner un ejemplo para no entrar de pronto en esa interpretación antropológica. Vamos a hacerlo con un ejemplo que no se puede negar. El diluvio. ¿Cuántos niños habrán muerto en el diluvio? Muchos. Bueno, entonces en ese caso no se puede negar que por culpa de los padres estos niños pagaron las consecuencias. Claro. Entonces, ¿qué moralidad hay en este acto? Ok, perfecto, muy bien. Ahí es donde vamos a entrar al tema de genocidio. Bueno, para empezar, sabemos de que la Biblia nos dice de que la maldad estaba completamente esparcida en el tiempo de los diluvios, y de hecho, doctores historiadores argumentan de que la tasa de mortalidad en ese entonces, en el tiempo del diluvio, que era hasta el 90%. ¿Por qué? Porque básicamente llegaban o sea, como no había ley, o sea, llegaban, mataban, violaban, robaban todos a todos, o sea, básicamente era un sálvese quien pueda, y era como todos contra todos, y o sea, ves una moralidad que dice que estaba, que una maldad que estaba totalmente esparcida, o sea, lo describe con mucho énfasis de que era totalmente malvado la situación en la que estaban los humanos. Entonces, en nuestra cultura, en nuestra cultura de nuestros países, pues, o sea, vemos muchas veces a los niños como inocentes, pero si te pones a ver en diferentes culturas, por ejemplo, en África, ves a niños de 8 años, de 10 años, 12 años, que, o sea, son guerrilleros y llegan y pues matan, violan, y, pues, capturan para que los otros maten o violen. O sea, niños pueden llegar a hacer cosas perversas. En el Medio Oriente, muchas veces también los niños van y se sacrifican con bombas para matar grupos de soldados, o las personas mandan a sus hijos con bombas a explotar a grupos de soldados. También sabemos que en el Medio Oriente tienen un problema grande de pedofilia, en la cual pues muchos niños lamentablemente están en problemas de drogas y que se tienen que prostituir para poder conseguir más drogas, y pues sabemos por medio de pues sí, o sea, de los estudios y documentales que se han hecho en estos lugares. Ahí yo quería hacer algo, o sea, ponerle énfasis a algo. Permite un momentico. Ándale. Lo que le quiero poner énfasis es no a los niños capaces de hacer daño, sino 3 años hacia abajo. O sea, que los bebés, los niños que medio caminan. Obviamente estos niños pueden ser reformados, y ya está probado que un niño que está en la violencia es adoptado y obviamente va a cambiar su actitud. Porque es moral matar a los niños de brazos según diluvio, matar niños que todavía pueden ser salvados. ¿Dónde está la parte moral en eso? Por ejemplo, en cuanto a guerras, por ejemplo, con Hitler, se mandaron muchas bombas, en Hiroshima se mandó una bomba nuclear, o sea, básicamente en las guerras, o sea, pasan casualidades, mueren niños de brazo, tanto en el Medio Oriente como pues en la Segunda Guerra Mundial y en otros tipos de guerras, y obviamente pasaba aún más en esos tiempos. Entonces, Sí. Muchas veces el pecado de las guerras, el pecado, por ejemplo, de los musulmanes. O sea, estamos hablando de un daño colateral. Sí, por ejemplo, el daño que pasa, por ejemplo, en las regiones musulmanes es de que por su pecado se causa naturalmente la muerte de niños, o sea, por su cultura, por seguir el Corán, que sabemos de que es un libro que, o sea, enseña cosas muy, muy morales, pues, o sea, sabemos de que causa la muerte de niños en guerras que ellos causan. Entonces, sí, hay algo que yo te quería comentar con referencia a esto. ¿Puede Dios distinguir al enviar un castigo sobre la humanidad, sobre bebés, niños pequeños que todavía no pueden decidir? ¿Puede Dios distinguir? ¿O es como un ser humano que manda una bomba nuclear en Japón, que no puede distinguir, no tienen el poder para hacerlo? Obviamente ellos no tienen forma de hacerlo. ¿Con esto me quieres decir que Dios tampoco podría, o que sí podría pero no quiso?
no, sí, Dios sí puede distinguir. La diferencia es de que, por ejemplo, vamos a suponer que mueran todos los adultos. Los niños se morirían de hambre en muy poco tiempo. Pues vamos a suponer que mueran los adultos, a los niños se los puede comer los osos, los tigres, los animales salvajes, o sea, no van a sobrevivir. Esa es una cosa. Otra cosa es de que, dando a entender, muchas veces sabemos de que hay castigos colectivos, o sea, al juzgar una nación, das una macro lección a la humanidad, diciendo de que, por ejemplo, vamos a suponer que Dios hubiera interferido por ejemplo, con los nazis, bueno, pues al no interferir, sabemos de que de todos modos, o sea, haya hecho Dios eso o no, que de todos modos, o sea, ha ayudado a los nazis o no, o sea, no ha ayudado, interferido en la situación nazi o no, de todos modos, pues, o sea, por la causa de su pecado muere gente, entonces la gente muere de todos modos, y esas son macro lecciones que se dan a la humanidad, de que cuando algo es totalmente corrupto, Dios limpia por completo esas tendencias. Entonces, básicamente lo que tú tendrías que argumentar de que, pues básicamente de que Dios hiciera cosas como de que hubiera matado a todos los adultos y que mágicamente, no sé, hubiera, no sé, creado una jaula mágica en la que no le pasara nada a los niños y que crecieran, lo que sea. Pero pues lo que estoy argumentando es de que hay macro lecciones que la humanidad aprende con juicio total, ya que en la doctrina del pecado original sabemos de que todos los humanos son dignos de muerte, o sea, todos somos dignos de muerte, o sea, no hay justo ni aún uno. Entonces, Dios sabe lo que esos niños en lo que se pueden haber convertido. O sea, eso es algo que sería inmoral, por ejemplo, para otra persona, porque no sabes el futuro de esos niños, pero Dios, por ejemplo, sabe el futuro de todos, y el futuro de toda la humanidad es corromperse y es hacer inmoralidades. Entonces, niños sin ley básicamente pasan en inmoralidades y se convertirían en los mismos adultos que eran buenos padres. Esa parte que estás diciendo, de hecho, la he escuchado en otras partes, pero no, en realidad no responde los problemas y está equivocada bastante. Te lo voy a decir por qué. Adolfo Hitler es lo que es, y no lo hubiera sido si hubiese entrado a la universidad a estudiar arte. Entonces siempre hay una forma buena de resolver los problemas y no necesariamente tiene que ser por la muerte. Estos niños, tú dices que de pronto, o sea, es algo que te estás imaginando como una posibilidad, pero no puedes asegurarlo porque apenas eran niños. El hecho de que de pronto, no, con una jaula mágica, Dios mágicamente alimentó a los israelitas con el maná en el desierto. Entonces no hay ninguna excusa para matar a este poco de niños cuando tienes el poder para hacerlos sobrevivir. Porque si de hecho la historia del arca, que es prácticamente imposible que los alimentos no se hayan podrido y que hayan durado tanto tiempo ahí, fuera de muchas otras imposibilidades, que la única forma de salvarlo es diciendo que Dios lo hizo, que algún milagro, alguna cosa hizo, entonces ¿por qué no hacer lo mismo por estos pobres niños? ¿Y por qué no hacer otra cosa? ¿Por qué no curar el problema de raíz, que es la deformidad mental, los problemas mentales en la gente? Si curas eso, curas a la humanidad, obviamente. Entonces, ¿cómo es posible que un Dios que se supone que es sabio y que sabe muchas cosas actúe con menos sabiduría que un humano ordinario? No actúa con menos sabiduría, de hecho actúa con más sabiduría, y es donde lo que no me estás entendiendo de las macro lecciones. Sabemos de que en el reino de los cielos, o sea, pues básicamente van a estar los justos, que también argumentan muchos teólogos que estarían, por ejemplo, los niños que murieron inocentemente en el reino de los cielos. Entonces, eso es un punto. Disculpen que te interrumpan. Dale. Y entonces, ¿cómo funcionan las macrolecciones? Entonces, vamos a suponer que para estar en un mundo que va a ser más perfeccionado, sabemos de que un mundo es más perfeccionado basado en la apreciación por comparación.
ya que, por ejemplo, apreciamos el Nuevo Testamento con la existencia de lo sucedido en el Antiguo Testamento. Apreciamos las culturas desarrolladas por los principios cristianos del Nuevo Testamento al compararlo con lo sucedido en el Antiguo Testamento. Entonces, eso es lo que me refiero con macro lecciones. Al dar esas macro lecciones, está dando básicamente, está dando lecciones a la humanidad de las consecuencias del pecado. O sea, permite que exista el pecado, que existan las consecuencias horribles del pecado, para dar macro lecciones y perfeccionar la siguiente vida, la siguiente resurrección por apreciación, por comparación. Entonces, tendrías que argumentar de que la apreciación por comparación no es algo moralmente suficiente. Tendrías que argumentar eso. Y, la apreciación me dijiste, por apreciación. Sí, la apreciación por comparación. O sea, por ejemplo, puedes apreciar el oro por la existencia del cobre. Puedes apreciar el sabor de una pizza por la existencia de, no sé, el sabor de la tierra o algo de una medicina fea, lo que sea. Puedes apreciar el Nuevo Testamento con la existencia del Antiguo Testamento. No digo que sea inmoral, pero básicamente era una situación más cruda con la que Dios tuvo que trabajar. Por ejemplo, no trabajas igual con un niño que con un adulto. No trabajas igual por ejemplo, con una persona como Hitler, como con una persona como Pedro. O sea, son personas totalmente diferentes y naciones totalmente diferentes, tiempos totalmente diferentes. Entonces Dios actúa de manera diferente en tiempos diferentes dependiendo del contexto. Y el contexto en el que estaba el Antiguo Testamento era un contexto horrible. Como te digo, la adoración a ídolos, había pedofilia, había prostitución ritual, había violaciones, homosexualidad, pedofilia, había sacrificios humanos, una tasa de mortalidad horrible, violaciones masivas, o sea, horrible. O sea, tú estás argumentando que los juicios de Dios no fueron justos, cuando pues, o sea, te estás imaginando básicamente tu cultura que tienes ahorita, pero no es la cultura en Colombia, no es para nada ni cerca de estar tan horrible como era la cultura en esos tiempos. O sea, era una cultura incurable. Entonces, bueno, y el otro punto que argumentaste, bueno, pues de hecho eso abarca el punto que argumentaste de que, o sea, si Dios eligió, por ejemplo, darle maná a los israelitas, ahí es donde viene, por ejemplo, la doctrina de la elección incondicional. O sea, no había nada en los israelitas para para que Dios los ayudara, simplemente los eligió como una luz a las naciones, básicamente, así es como lo escribe, que Israel es una luz a las naciones. Entonces, es para darle a entender una macro lección a la historia de cómo una vida bajo mandato de Dios con los israelitas, la cual era muy, muy estricta, dio resultados históricamente excepcionales. Y también hubo momentos donde también Dios le permitió a ese mismo Israel al que estaba ayudando, también pues, o sea, le daba libertad, y en esa libertad Israel se equivocó muchísimas veces y también hizo las mismas atrocidades que hacían las otras naciones, y esas mismas atrocidades causaron que fuera Israel castigado. Entonces a lo que voy con todo esto es de que hay macro lecciones. Entonces, ¿qué aprendiste ahora, hoy en día? ¿Qué es lo que estás aprendiendo sobre la humanidad de antes? Aprendiste, o sea, lo que estás actualizando en la realidad, o sea, tienes la realidad de lo que pasa con naciones perversas, de cómo mueren niños, mujeres, cómo muere mucho la gente por cuando estás alejado de los decretos de Dios, y cómo al estar cerca de los decretos de Dios, ese tipo de cosas no pasan. O sea, es una macro lección, y yo argumento de que las macro lecciones son suficientemente importantes para darle o sea, lo hace moralmente suficientemente importante dar una lección, aunque duela a veces la lección. Es importante para las futuras generaciones, para el reino de los cielos, para la siguiente vida.
para las siguientes generaciones, aprender de esas macro lecciones realmente, no simplemente poner la ilusión en la cabeza, porque Dios puede haber puesto la ilusión en la cabeza, pero eso sería una mentira y es algo que se tiene que realizar en la historia para poder comprenderse de una manera real, o sea, que realmente se sepa las cosas horrendas que pasan cuando no se está dentro de los decretos de Dios.